Ricardo era adicto a la lucha. Había bajado a Limousin para tratar con unos tercos nobles que eran sus vasallos, y llegó al castillo de Châlus-Chabrol, que era solo una pequeña torre, un castillo ridículo para su nivel. Y la flecha de una ballesta le dio en el hombro. La herida se gangrenó y murió. Fue una gran noticia para los franceses. Un cronista francés escribió: «Dios ha visitado hoy nuestro reino, porque Ricardo ha muerto». Hubo una alegría general. La muerte de Ricardo Corazón de León fue un desastre para el castillo Gallard. Pero Felipe se había librado de un gran obstáculo. El 27 de mayo de 1199, el rey Juan, conocido como Juan sin tierra, fue coronado rey de Inglaterra. Al ser el más joven de los hermanos, Juan no esperaba llegar al trono. A diferencia de sus hermanos, no heredó tierras al nacer. De ahí el nombre de Juan sin tierra. Juan fue una figura despreciable. Era muy impopular, muy negligente. Juan no tenía la capacidad ni la tenacidad de un general medieval. Se comportó muy mal, sin ningún sentido de la caballerosidad o los principios que tenía su hermano. El nuevo rey de Inglaterra tomó posesión de la fortaleza de Les Andelys. Al contrario que su difunto hermano, para el que el castillo Gallard era una fortaleza militar, Juan sin tierra lo vio como posible residencia real. Creyente fervoroso y practicante, hizo construir una imponente capilla en el recinto interior. Era normal que un castillo de esas dimensiones tuviera una capilla, pero parecía un elemento externo, introducido en el castillo para servir de capilla. Puede parecer solo un adorno, pero este lugar de culto tendría un papel determinante en el destino de la fortaleza. En el lado francés, Felipe Augusto aprovechó el cambio de rey para continuar con la conquista de Normandía. Reunió a sus mejores caballeros y a miles de soldados. Se dispuso a atacar el castillo Gallard. Aceptó el reto. Y menudo reto. Comenzó tomando los fuertes de Muret de Cléry, Mortemer, Longchamp y Lyon-la-Forêt, que podían ayudar al castillo Gallard a resistir el ataque. Se hizo con el territorio que había alrededor del castillo, para dejar una especie de tierra de nadie antes de atacar al propio castillo. El avance de las tropas francesas hacia el castillo Gallard fue rápido. Rompieron la línea de defensa entre Bernières-sur-Seine y Tony y lanzaron un primer ataque sobre la isla. En respuesta, los ingleses quemaron el puente. Esto dejó a los franceses sin más opción que atacar desde el río. No pueden avanzar debido al bloqueo, por lo que se acercan por tierra. Pero en el río se vivieron escenas muy dramáticas y heroicas. Fue de película. Mandaron a nadadores con hachas para destruir la barrera. Después lanzaron carbón ardiendo o algún líquido inflamable en un caldero sellado hacia la fortificación y las empalizadas de la isla. Y cuando se prendió fuego, comenzó el pánico. Los ingleses, atrapados entre las llamas y el agua, huyeron de la isla. Los habitantes del pueblo, aterrorizados, buscaron refugio en el castillo. Los pobladores de Les Andelys fueron a refugiarse en el castillo, lo cual era extraño, porque el propósito del castillo no era proteger a los aldeanos. Se suponía que era una defensa construida para bloquear al enemigo, una instalación puramente militar. Los aldeanos no tenían cabida allí. Cuanta más gente hubiera dentro, más rápido se agotarían los víveres y las provisiones. En unos pocos días, Felipe el Augusto y sus hombres habían derribado las primeras defensas establecidas por Ricardo Corazón de León. Los franceses controlaban ahora el Sena, la isla y el pueblo. Las fuerzas invasoras ponen a su gente en las ciudades para colonizarlas.
Así que los normandos fueron expulsados y los franceses ocuparon sus hogares. Era un botín de guerra. En cuestión de meses y con muy poca dificultad, las tropas francesas habían tomado toda la zona de Les Andelys. Ahora en la fortaleza había 1.500 aldeanos y 500 soldados, con las armas preparadas y sin intención de rendirse. Felipe monta campamentos para su ejército en torno a la fortaleza. Sus líneas de ataque y defensa eran como una pequeña ciudad. Además de los 3.000 soldados franceses, se establecen alrededor del castillo carpinteros, herreros, cocineros y miembros del personal administrativo, todos bajo el mando del ejército del rey. Caballeros, escuderos, pajes, infantería y por supuesto estrategas militares comparten un mismo objetivo: desgastar a los defensores del castillo Gallard. El asedio ha comenzado. ¿Sería la fortaleza de Ricardo Corazón de León tan inexpugnable como se decía? Había dos formas de tomar un castillo. La primera, por asalto. Pero cuando un castillo estaba tan bien diseñado y construido y era tan fuerte como el castillo Gallard, esa era una opción reservada como último recurso. La forma más fácil de tomar un castillo es mediante el hambre o desmoralizando a la guarnición. Para debilitar a la guarnición y a la población refugiada en su interior, el rey francés decidió establecer un bloqueo estricto. Rodeó el castillo para impedir que alguien entrara o saliera. Querían evitar que entrara cualquier alimento o que alguien saliera con algún mensaje. Así sus ocupantes quedarían completamente aislados. Los asedios de esta magnitud son muy raros y muy diferentes al tipo de asedios que se conocen. Alrededor de la fortaleza, Felipe establece dos líneas de defensa formadas por empalizadas, zanjas y torres de madera. Una de estas líneas es una especie de barricada de cara al castillo que evita que salga alguien. En el exterior, otra barricada o circunvalación bloquea cualquier refuerzo que pueda llegar desde la meseta. Estas dos líneas inexpugnables cortan toda comunicación con el exterior. Tan pronto como se instalan, soldados y artesanos comienzan a construir máquinas de asedio como los famosos campanarios, torres de madera móviles. Su idea era construir torres más altas que las murallas con la idea de poder dispararles a los defensores. Un campanario era una verdadera fortaleza rodante. En lo alto había una plataforma de tiro con 10 arqueros. En las zonas bajas se situaban los soldados que defendían el campanario de los atacantes. Pieles de animales dispuestas sobre sus costados protegían la estructura de las flechas en llamas. Tanto para los sitiados como para el ejército atacante, los arqueros eran un elemento esencial. Podían disparar hasta 10 flechas por minuto. Pero para tomar una fortaleza se necesitaba algo más que flechas. Sobre la meseta emplazaron otra arma, el mangonel. Hay toda una serie de máquinas balísticas que tenían un poste de dos longitudes desiguales. Un extremo tenía una eslinga que lanzaba el proyectil y el otro, más corto, soportaba el mecanismo de lanzamiento. Este asedio buscaba agotar a la guarnición del castillo física y psicológicamente. La mayoría de las fuerzas atacantes permanecen a la espera detrás de sus líneas, pero se envían pequeños grupos de soldados regularmente para hostigar al enemigo. En sus fortificaciones, los ingleses tienen un arma que los puede rechazar, la bricola. Manejada por los hombres más fuertes, podía disparar piedras muy pesadas a más de 50 metros. Un arma de eficacia indudable contra los valientes que entraban dentro de su radio de acción.
Desde el interior de la fortaleza, el hombre que dirige la operación es su gobernador, Roger de Lacy. Juan Sin Tierra lo puso al mando del control de la navegación en el Sena y luego, en 1203, del castillo. Hizo un buen trabajo. Era un capitán firme y muy popular, admirado en el bando francés y en el inglés por su gran valentía. Puede que el castillo Gallard resistiera bien los ataques iniciales, pero Roger de Lacy sabía muy bien que el asedio sería largo y difícil. Durante todo el asedio, sus arqueros estuvieron trabajando día y noche. En lugar de apuntar a las tropas enemigas en formación cerrada, apuntaban a zonas del campamento enemigo con la intención de prenderle fuego. Pero a pesar de su eficiente defensa, tras unas cuantas semanas de asedio, el gobernador comienza a preocuparse. En teoría, debían poder resistir el asedio durante al menos un año. Tenían muchas provisiones, pero el primer error que cometió Roger, y estoy seguro de que lo lamentó pronto, fue dejar entrar a los aldeanos de Les Andelys. Eran unas 2000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. La mayoría no servían para defender el castillo, pero allí estaban. Bocas hambrientas que devoraban las provisiones que él había guardado tan cuidadosamente. La situación se complica. Así que Roger de Lacy comienza a racionar la comida. También pide ayuda a su rey, Juan Sin Tierra. El rey Juan le envió un mensaje al gobernador Roger de Lacy que se ha conservado. Simplemente dice: gracias por tus servicios, por favor, aguanta el mayor tiempo posible. Roger de Lacy comprende que ningún ejército acudirá en su ayuda. Tiene que afrontar la situación solo. Entonces toma una terrible decisión: expulsar a algunos de los aldeanos, para, en efecto, sacrificarlos. Era la única forma de resistir el asedio más tiempo. Salió un primer grupo y los hombres de Felipe los dejaron pasar. Después un segundo grupo y también los dejaron pasar. Mientras tanto, se le comunicó la noticia a Felipe II que había ido a supervisar algún otro asunto y se enfureció. Dijo: es un disparate, hay que mantenerlos dentro. Están acortando el asedio al consumir las provisiones. No dejéis salir a nadie, sea quien sea, hombres, mujeres, ancianos, no importa. Unas semanas más tarde, un nuevo grupo de mujeres, niños y ancianos es expulsado del castillo. Pero esta vez son atacados sin miramientos por los franceses. Los franceses les dispararon flechas, jabalinas y lanzas y los obligaron a regresar al castillo. Pero en el castillo habían cerrado las puertas y tuvieron que pasar los 3 meses de invierno en la ladera rocosa del castillo, expuestos a los elementos, al frío y sin comida. Atrapados entre los dos ejércitos, los desgraciados aldeanos pronto mueren de hambre y de frío. Incluso se producen actos de canibalismo. Este episodio del asedio del castillo Gallard es uno de los más trágicos de la Edad Media. Había demasiadas bocas que alimentar. Guillaume Le Breton escribió que estaban tan hambrientos que una mujer dio a luz y los hombres se comieron al bebé de inmediato, o que un pollo se escapó del castillo y se lo comieron entero, las plumas, las tripas, todo. Habían sido abandonados. Pensaban que Roger de Lacy, el gobernador, los iba a proteger, o su rey. Y no fue así. Los habían expulsado. Pero esto no era raro en la guerra, porque el monstruo de la guerra anula las demás prioridades. Abajo en las zanjas, los hambrientos tardan semanas en morir. Cuando terminó el invierno, Felipe Augusto volvió al campo de batalla. Solo él apreciaría la situación. Cabalgó hacia las zanjas y vio lo que estaba pasando. Ellos lo vieron y le suplicaron que tuviera piedad. Él respondió y los acogió y los alimentó. Parece ser que muchos murieron por la primera comida. Fue como en los campos de concentración. Habían pasado tanta hambre que la comida los mataba. Muy pocas personas sobrevivieron a aquello.
El asedio del castillo Gallard fue uno de los más largos de la Edad Media. Duró 7 meses. En marzo de 1204, los ingleses seguían protegiendo ferozmente su fortaleza. La paciencia de Felipe Augusto se había agotado y atacó. La compleja estructura defensiva del castillo tenía que demostrar su valía.